Hola, Gerardo, Buenos días, Jorge. Ya empecé a ¿cómo grabar, estamos? así arrancamos. Bueno, un día un poquito agitado, vamos a hacerlo un poco más sencillo si querés, así. Total, siempre se puede hacer un Bueno, segundo. ya está todo encaminado, ¿eh? Está bien. Te presento entonces un poco y presentamos el tema del que vamos a hablar. ¿Eh? Eh, Vos naciste en el año 62, estuviste un tiempo en el seminario de Quilmes, en los tiempos de Jorge Novak, y después Ujú. ingresaste a La Trapa, tuviste de maestro de novicio a Bernardo Olivera, que fue después el abad general de la orden, el primer abad de una orden, el primer argentino que fue abad de una orden, o superior general de una orden Ujú. nivel internacional. Te dedicaste a la catequesis, trabajaste en Lomas, de donde sos, ahora donde estás viviendo, en Lomas de Zamora, con Fran Tebós. Y de hecho después tus estudios de grado, de posgrado, quiero decir, tanto tu maestría como tu doctorado, que los hiciste acompañados por el padre Ferrara, autor de este libro, que todos hemos conocido muy bien, lo hiciste sobre justamente la temática de Dios en el catecismo, es decir, la Trinidad en el catecismo de la Iglesia Católica, tratando de vincularlo después Ujú. con algunos autores contemporáneos. Esta es la publicación de la segunda parte, que es la más novedosa, se podría decir, con respecto al catecismo, ya que trabaja en relación con autores contemporáneos a la redacción del catecismo. Muy interesante para ambientarse en la teología trinitaria contemporánea. Bueno, trabajaste como docente en el Pedro Goyena, seguís trabajando, es como tu leitmotiv, Ujú. siempre estuviste allí, y desde el 2006, entiendo, también en la UCA. Estuviste Ujú. vinculado al IPCU, al Instituto de Cultura Universitaria, como técnico y dando asignaturas teológicas en diferentes facultades de la universidad, filosofía y letras, económicas, sociales, ingeniería, y después del doctorado también en la Facultad de Teología. Ahora estás más vinculado al Instituto para la Integración del Saber, que coordina Horacio García Bocio. Te han distinguido también con el premio Santa Clara en su momento por tu actividad en radio, sos miembro de la Sociedad Argentina de Teología, tenés algunas publicaciones, algunos libros publicados, el más popular, Los 12 Sentimientos Fundamentales, que tuvo una doble publicación también en España, creo que por Salterre. Bueno, y además te casaste, tu esposa se llama Dora, y tenés 3 hijos, y a la más chiquita le pusiste Trinidad, con lo que de algún modo ya vamos entrando en tema también por el lado afectivo. Vamos a hablar del misterio de Dios uno y trino. Sabes que en este ciclo de conversatorios hemos tenido algunas aproximaciones al misterio de Dios, por ejemplo, con Néstor Corona, cómo hablar hoy de Dios o cómo hablar de Dios hoy. Es una aproximación más bien fenomenológica desde la filosofía. Hay varios intentos de aproximación más desde la teología fundamental. Pero en algún momento también hay que pensar a Dios en sí mismo. También con Carlos Galli hemos hablado de cristología, antropología y en cierto modo también la Trinidad, cuando hablábamos de Jesús como rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. O también con Alejandro Bertolini, el Espíritu Santo que se manifiesta desde el otro. Pero en algún momento tenemos que tomar a Dios en sí mismo y hacer el ejercicio casi inverso, es decir, ver cómo desde Dios podemos iluminar o bajar hacia los diferentes tratados y hacia los diferentes diálogos que podemos establecer en el ámbito ecuménico, interreligioso o con otros saberes de las culturas. Y tu trabajo para esto nos puede ayudar muchísimo y también tu actividad, ¿no es cierto?, en la universidad, porque vincula o articula estos 3 niveles, se podrían decir, o 2 niveles, el teológico, el económico, pero el económico en esa doble vertiente de los tratados y de otras disciplinas y saberes. Entonces,
Otro detalle que me olvidé de comentar es que sos un lector asiduo de Lafont, Ghislain Lafont, que lo conoces muy bien. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco de Dios. Es decir, ¿cómo podemos plantear hoy el tema de Dios unitrino, el Dios manifestado o revelado en Jesucristo, el Dios cristiano, no porque sea otro Dios diferente de los otros dioses, de otras tradiciones, sino lo específico de nuestro modo de concebir a Dios como uno y trino? Un poco vinculando con la introducción que hiciste, donde ya pusiste buenos fundamentos, ¿no? El acceso fundamental, como decías, la charla que tuviste con Galio, con Alejandro Bertolini, y un poco el esquema que Lafont propone en su libro del 69, y que ha tenido mucho éxito. De hecho, Ferrara lo usa en su propio libro 2 veces, para la parte de lo uno y para la parte de lo trino, y que es un esquema en 3 momentos, enriqueciendo aquello de Runner, del 60, la Trinidad económica y la Trinidad inmanente, que era como un doble aspecto. Lafont propone, partamos de la historia, Jesús, su revelación del Padre, Abba, la revelación del Espíritu, la revelación de sí mismo como Hijo de Dios. De ahí, en un segundo momento, nos elevamos a la consideración de la Trinidad en sí misma, y en un tercer momento volvemos a la historia, e iluminados con esa profundización que hicimos en la medida de lo posible de la Trinidad en sí misma, vemos de una manera más profunda, enriquecida, las realidades del más acá, particularmente el hombre con su dimensión relacional, y la Iglesia con su dimensión comunitaria, ¿no? Así que en ese sentido, ese movimiento de vaivén, partir de Jesús, su relación constitutiva con Dios como su papá, y también con el Espíritu como aquel que lo guía. Ahí uno va descubriendo estas relaciones entre las personas divinas, que ya en el Evangelio de Juan se manifiestan como o anteriores a la historia, como trascendentes, ¿no? Entonces, a partir de ahí uno entra básicamente en la Trinidad como, no sé, la clave personalista contemporánea, quizá lo más rico de lo que hemos recuperado en las últimas décadas, ver a la Trinidad como comunión de personas en el amor. Dios es amor, pero entendido como esa comunión de amor infinita, eterna, perfecta, que es el abrazo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comunión que, de vuelta con un aporte rico de Lafont, que muchos autores han asumido o versionado, la reduplicación del lenguaje, la necesidad de más de una mirada, de más de un registro, para acercarnos al misterio de Dios, que siendo infinito siempre nos supera. Entonces necesitamos por lo menos más de un acercamiento, para que ese doble acercamiento manifieste que cada uno de ellos es relativo, no es definitivo. Entonces, así como vemos a la Trinidad como comunión, de una manera, llamémosle, estática, ese abrazo perfecto y eterno de los tres, también la podemos ver complementariamente como don de cada persona a las otras, empezando por el Padre, que se dona y engendra al Hijo, y del mutuo don del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Entonces, esas categorías, Lafont propone sacrificio de comunión. Yo trabajo con una doble clave, que es don de sí mismo, la persona que se da al otro, y que se encuentra del otro lado una respuesta recíproca, se produce esa experiencia maravillosa que nos pone en la mayor cercanía de la imagen y semejanza de Dios, que es la comunión interpersonal. Don de sí y comunión serían entonces como dos focos de una elipse, y con esto, de algún modo, aplicado en sucesivos registros y ámbitos, como vos lo vas haciendo en tu tesis y sobre todo en esa sinopsis desplegable final, ¿no es cierto?, que incorporás en el libro, evitamos los dos riesgos denunciados por Runner por una parte y Salman por el otro, ¿no es cierto? Es decir, una Trinidad expatriada, ¿no es cierto?, o un olvido de la esencia divina y sus atributos, que sería el gran riesgo que se dio pendularmente, ¿no es cierto?, como reacción al olvido de la Trinidad en las últimas décadas. Desde esta perspectiva, entonces, tenemos evidentemente la consideración de Dios como misterio, es decir, irreductible a una sola aproximación, y en este sentido, entonces, hay una
asociación, una vinculación estrecha de la consideración de Dios, no solamente al aspecto teológico más conceptual, podríamos decir, sino también a la mística. Porque en cierto modo todo esto se asocia también con el lenguaje que tenemos de Dios, es decir, afirmando y a la vez negando, con un lenguaje catafático y apofático, en donde vos haces notar en alguna parte de tu trabajo, el centro está como más corrido hacia lo apofático, es decir, bueno, es más lo que no podemos decir de Dios, pero siempre diciendo, ¿no? Entonces la reduplicación del lenguaje es lo que ayudaría justamente a salvar esta dificultad. Ahora, si esto nosotros lo tenemos que llevar a los demás tratados teológicos, ¿no es cierto? Es decir, al momento de concretar esta intuición fundamental, ¿no es cierto? Vos pones algunos ejemplos que fuiste tomando de los trabajos o de las consideraciones que fueron haciendo otros autores, es decir, fuiste haciendo como un cuadro, digamos, con lo que otros autores iban como abordando, ¿no? Y entonces, habían algunos tratados, evidentemente, en donde esto era como más puesto de manifiesto, por ejemplo, en la creación, ¿no es cierto? Y uno podría seguir en aspectos antropológicos, etc. Yo no sé si podrías hacer, entonces, como una especie de rápido panorama de cómo estas consideraciones trinitarias incidirían en los diferentes tratados, por ejemplo, tal como lo puedes hacer en una materia como síntesis teológica, ¿no es cierto?, en la UCA, que es una teología que se ofrece en diferentes facultades para estudiantes que no necesariamente son teólogos, pero que desde una perspectiva didáctica pueden visualizar más claramente, ¿no es cierto?, cómo el misterio de Dios es don de sus personas o de cada una de sus personas y comunión en cada uno de los tratados. Sí, ahí vos mismo, bueno, ahí uno ve la creación, si tomamos el esquema del Génesis, ¿no?, que pone en la cumbre al hombre, ahí ya se evidencia de modo muy nítido un ser humano creado a imagen de Dios y creado varón y mujer, o sea, en esa vinculación fundamentalísima, que es la vinculación del ser humano, que, fíjate la analogía posible, ¿no? Así como hablamos de la naturaleza divina como lo común, pero eso no existe sino personalizado en las personas concretas del Padre, del Hijo, del Espíritu, lo humano no existe como lo humano simplemente, sino como ser varón o ser mujer. Entonces ahí uno tiene un primer esquema de comunión que está constitutivo. Si uno retrocede a los días anteriores del relato del Génesis, del Hexámeron, ve que todo es relación, en todo hay relación. Eso ha sido recuperado incluso hasta por la física contemporánea, un tema tan antiguo como lo que empieza quizás San Agustín en la teología latina, que son las tríadas que aparecen en lo creado como vestigios, como huellas de este Dios trinitario que crea también a su imagen y semejanza al hombre y con huellas o vestigios en el resto de lo creado. De ahí, de la comunidad mínima, básica, que es la comunidad del matrimonio, de la pareja, uno se abre a la familia, que espontáneamente surge ahí, algo que yo vi primero cuando nació nuestro primer hijo Tomás y que luego descubrí que San Gregorio de Nacianzo había incursionado allí, es una interesante analogía posible entre la tercera persona en el matrimonio, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, que es la tercera persona en la Trinidad, que procede del amor de las dos personas anteriores, y de algún modo es la persona amor que pone en consistencia de persona el amor de las otras dos, ¿no? Entonces, cuando uno ve a su primer hijo, ve que tiene algo de uno y algo de su cónyuge, pero no es ni uno ni el otro, es un tercero, y es un tercero que no vino de afuera, vino de adentro de nosotros, ¿no? Entonces, hay como una... Y ahí ya tenemos un paso más, siempre dentro de lo antropológico. De ahí es fácil luego llevarlo con el esquema de comunión, unidad en la diversidad, a lo que son las culturas, las etnias, la sociedad, la política, ¿no? Donde dentro de un mundo donde estamos viendo ahora inmediatamente grietas tremendas en todos lados, en realidad la diversidad es un enriquecimiento de una unidad que entonces no se transforma en una uniformidad totalitaria, sino en una comunión
donde las diversidades enriquecen el conjunto, algo tan viejo como la carta a los Corintios y el esquema de Pablo, ¿no? La analogía del cuerpo, donde el cuerpo tiene muchos miembros, muchos órganos, una cosa es la mano, otra cosa es el ojo, otra cosa es el pie, pero todo ayuda a que el cuerpo tenga una riqueza y unas posibilidades que si fuera puro ojo, pura mano o pura pie, evidentemente no tendría. Eso por lo antropológico, llevado incluso a lo social. Si uno lee los principios de la doctrina social de la Iglesia, va a ver que todos tienen una dimensión comunitaria o relacional, desde el bien común, participación, subsidiariedad, con unidad en la diversidad, de vuelta, no uniformidad, ¿no? Si uno pasa a la eclesiología, creo que es uno de los campos donde puede haber mayor enriquecimiento. De hecho, creo que el propio Francisco va empujando en ese sentido un poco la vida de la Iglesia con, por ejemplo, el tema de la sinodalidad, donde justamente tratamos de recuperar esa conciencia de un pueblo peregrino de Dios, donde las diversidades son enriquecedoras y donde el ideal ya no es el uno de la reforma gregoriana de principios del segundo milenio, sino lo que es, como decías vos, el verdadero modelo del Dios cristiano, que es comunión, unidad en la diversidad. Para el tema que vos decías también de diálogos con otros saberes, y ahí justamente esto que nos hemos vuelto sensibles desde el siglo XX por lo menos, ¿no? La interdisciplina, la multidisciplina, la transdisciplina, la integración de los saberes, justamente muestra el esquema de fondo de lo que es lo trinitario, unidad en la diversidad, de nuevo. Entonces, cada especialista, cultivando la riqueza de su propia disciplina, aporta a una investigación sobre la realidad que aparece como tan compleja que necesita ser mirada desde distintos ángulos, con distintas, dentro incluso sabemos, ¿no? De las mismas, de una sola disciplina, hay miradas diversas a partir de distintas líneas, no sé, tomemos psicología. ¿Cuántas? La psicología es una disciplina que podría decirse básicamente una, pero tenés una cantidad de líneas de psicología, desde el psicoanálisis hasta la psicología transpersonal, que muestran todo un abanico de posibilidades para indagar en ese punto específico de lo humano, ¿no? Entonces ahí uno ve que hay posibilidades, si querés cerrando un poco lo teológico o abriendo, quizá mejor. La categoría comunión nos sirve desde Trinidad, las dos naturalezas en Cristo que se unen sin confusión y sin división, sintetizando Calcedonia, pero es que si lo queremos poner en una sola frase y en positivo, si no se fusionan ni se dividen, eso es comunión también, ¿no? La iglesia es comunión, incluso lo litúrgico. El bautismo es el sacramento de la unidad de los cristianos, los nenes toman la primera comunión, que es uno de los nombres más bonitos para la Eucaristía, y el cielo mismo uno lo podría poner en clave de comunión tranquilamente. Sabes que le escuché decir varias veces a Juan Carlos Scanone que con el giro del giro, es decir, el pasaje de la subjetividad moderna a la fenomenología, se da una mayor sensibilidad para todo lo que es comunional, es decir, el paradigma de la comunión. Hoy se habla también de un paradigma de la complejidad. Y evidentemente este planteo es muy interesante para el diálogo con nuestro tiempo y con sus diversas expresiones culturales, disciplinares, sociales. En este sentido me da la impresión de que lo que fue nutriendo un poco tu itinerario personal, tanto desde el monasterio, es decir, el aspecto como más del misterio, como la cotidianeidad, lo que uno asocia más la vida en familia, ¿no es cierto?, la vida laical, fueron como dos vertientes que confluyeron muy bien en una reflexión que tiene muchas aplicaciones, no solamente específicamente teológicas, sino pastorales, catequísticas y también inspiradoras para otras formas de comunión, en un mundo en donde la rigidez complica la vida y no ayuda, es decir, tiende a ser o a propiciar más bien la violencia, ¿no? Entonces, me da la impresión que una consideración así serena, con espacio, ¿no es cierto?, en donde la Trinidad verdaderamente nos incluye a todos, que es lo que quiso expresar justamente Rousselet con su icono de la Trinidad, ¿no es cierto?, dándonos apertura y espacio para ingresar nosotros al seno de la Trinidad,
Bueno, evidentemente entonces lo veo como un planteo muy, muy acertado, muy práctico, ¿no es cierto? También desde una perspectiva, de nuevo, pastoral, accesible, ¿no? No digo que este libro no sea tan accesible, pero es un poco menos accesible, y en ese sentido me da la impresión de que fuiste el mejor discípulo de Ricardo Ferrara, a quienes todos tuvimos como docente, como maestro, en este tratado de Dios uno y trino, ¿no es cierto? El nombre clásico con que accedemos un poco a los estudios de teología sobre el misterio de Dios. No es fácil esta traducción, no es fácil hacerla bien esta traducción. Hay muchas traducciones catequísticas que son más bien como económicas, ¿no? Es decir, que tal vez dispersan un poco la Trinidad en sus personas, en su manifestación histórica, pero a veces con dificultad como para después unificar el misterio. En este sentido creo que es un gran logro y un gran aporte para otras disciplinas, porque de algún modo echa luz en la posibilidad después de reflexionar otro tipo de tratados y espacios disciplinares. Yo no sé, Jorge, si vos quisieras decir algo más a modo como de cierre, algo que te parezca como importante en el marco de esta conversación, como para que de algún modo nos quede como síntesis final, recapituladora, o alguna apreciación en particular que quisiera subrayar. Primero te agradezco ese elogio muy contundente, creo que inmerecido de ser el mejor discípulo de Ferrara. Quizás el equilibrio que vos marcabas recién en lo que trato de escribir, o en lo que escribo, y el equilibrio que trato de tener, está dado por estas figuras que vos dijiste al principio en la presentación, ¿no? O sea, Ferrara me aportó lo dogmático con precisión, pensado, digamos, especulativamente, con la mayor seriedad. Bernardo Olivera, el monje trapense, lo místico. Franz de Vos, lo catequístico, y Jorge Novak, lo pastoral. Entonces yo trato de mantenerme, viste, en la intersección de lo que marcan estas figuras, y cuando quizás me puedo volver demasiado especulativo, me acuerdo de Bernardo, me acuerdo de Novak, me acuerdo de Franz, y de algún modo lo trato de equilibrar hacia así, ¿no? Eso por una parte, redondeando lo anterior. Hay una frase que si hoy la googleás, sale asociada a mi nombre. Yo en la primera tesis tuve que poner, por honestidad intelectual, en nota al pie, que creía haberla leído, y la busqué y la rebusqué, y ni Ferrara ni yo la pudimos ubicar. Creo que quizás lo que sucedió es que esa fuente que yo tenía, como que lo había leído ahí, que era el Directorio Catequístico General, sí tiene la idea difusa, pero yo la concreté en una frase apretadita, ¿no? Que es, que a veces se dice, bueno, ¿cuál es el centro de la fe cristiana? ¿No? Y el propio catecismo oscila, porque a veces te dice que Cristo es el centro, y a veces que la Trinidad es el centro. Nuestro profesor de Cristología, creo que vos también lo tuviste, Antonio Marino, en su momento, decía que era un doble centro, pero yo discutiendo con él, que tuve la gracia de tenerlo también una temporada como director espiritual, decía, bueno, pero salvo en el caso de la elipse que vos mencionabas al principio, que él no lo ponía sobre la mesa, digo, tenés concéntricos, ¿no? Y a mí me gustó expresarlo así: Cristo es el centro y la Trinidad es la cumbre, siendo Cristo uno de la Trinidad, que al hacerse hombre y venir al llano, se nos puso cercano, nos podemos acercar a Él, que nos invita y nos llama, y abrazándonos a Él nos eleva a esa comunión, que es el misterio supremo de la fe cristiana, que es la Trinidad. Con eso de Cristo es el centro y la Trinidad es la cumbre, creo que mantenemos también, es una reduplicación interesante, porque mantenemos la centralidad de Cristo, que es el misterio inmediato, el Jesús al cual nos podemos abrazar, al cual, como decía Teresa de Ávila, en su encarnación lo podemos contemplar y retener en la memoria y en la imagen, pero al mismo tiempo él nos eleva a lo que es lo realmente supremo, y que de alguna manera también manifiesta su propia identidad definitiva, que es la del Hijo eterno de Dios, ¿no? Y quizás la última bajada sería esto que vos rescatabas al final. Te agradezco tanto la seriedad que manifestás en la lectura de los trabajos previos de las personas que entrevistás, que en mi caso fue para mí muy evidente, una lectura prolija,
profunda que ayuda a que uno no solamente se sienta respetado, que nosotros nos conocemos de otros ámbitos y eso lo sabemos, pero a veces ve entrevistas incluso en medios importantes donde el cronista o el entrevistador no tiene demasiada idea de lo que ha escrito o cómo piensa la otra persona. Y por otro lado ayuda a esta ida y vuelta tan fluido y tan dinámico, ¿no? Es esto, ¿no? Comunión creo que es la categoría que nos ayuda a la convivencia, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, que siendo la Trinidad la cumbre, la comunión siempre va a ser una gracia, ¿no? O sea, ahí de vuelta, viendo al Cristo humilde, pedir la gracia de la comunión, pero saber que la comunión es el camino, que ni una sola voz, una sola mirada, ni la división, que una de las maneras de decirlo en griego es diablo, diablo, ni la uniformidad, ni la división serían los extremos indeseables, y la comunión es el camino. Muchas gracias, Jorge. Se me ocurre también decir que junto a los iconos, la otra expresión clásica es la del mosaico, que también se hace de pedacitos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, yo creo que hoy tenemos que ir pensando como en pedacitos que van formando diseños, y que pueden haber muchos diseños con los mismos pedacitos, que pueden haber diferentes ideas de cómo ir combinando las diferentes perspectivas, ¿no es cierto? Justamente esto es propio, me parece, del paradigma de la complejidad, que mirado, de nuevo, teológicamente, es iluminado por el misterio unitrino de Dios. Te agradezco mucho este tiempo, este espacio, esta síntesis sobre un tema justamente que hay que madurar y reflexionar mucho para decir pocas cosas y con relativa precisión, ¿no es cierto? Que no es fácil en este tratado particular de la teología. En otros ámbitos, a veces uno puede hablar más, explayarse más, pero no hace falta tanta precisión o rigurosidad, ¿no es cierto? O pasa más desapercibido si hay digamos, una falta de conceptualización, se dispersa un poco más y no nos enteramos. En cambio, aquí evidentemente se concentra el pensamiento y hay que tener bien articuladas las cosas para que no se nos desarme la reflexión. Muchas gracias y te deseo un muy buen año. Igualmente, y muchas gracias a vos por este esfuerzo de ofrecernos estos conversatorios, esta galería de posibilidades de, en poco tiempo y con linda profundidad, poder asomarnos a distintos aspectos de la realidad. Adiós.